Sí, para saber sobre todo si hay otras sedes de del propio SME que pudieran estar utilizados, no Pues nada más. Hay que ver, porque no hay que usar palabras, organizaciones, nombres como el SME, por ejemplo, para acusar que está vinculado con un delito, ¿no? Hay que revisar en particular. Claro, porque mencionan en algún punto que estaría siendo, que en alguna situación pues se pudo haber rentado, pero aún así lo que mencionan también es que instalaciones Pues hay que revisar sindicales el caso, no podrían. antes de decir que el SME quién sabe qué cosa. Le pidieron información. Entonces, preguntarle si justo el gabinete tiene información respecto de esto, Estados Unidos ha solicitado información. No, nada. Y está raro, ¿no? Porque hace mucho que ¿cuántos años fueron? De cuando estuvo extraditado, Sí. pues allá fue… ¿Hace cuánto? El caso ya lleva más de 20 años. Y no hay nada. Ni investigación en México, ni… Nada. Obviamente, bueno, en caso de que… Hace 20 años. Preguntarle si en esta ocasión o en este gobierno se pudiera dar seguimiento en el caso o solamente se va a quedar con el proceso como lo está llevando incluso la Fiscalía en torno al tema… No conozco el caso, le corresponde a la Fiscalía. No y podría informar cuando venga también en torno a esta situación. Sí. Finalmente, Presidenta, sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo quisiera preguntarle, en varias ocasiones se ha hablado en torno al tema de fijar el contexto respecto de quién integró la carpeta, que en este caso sí corresponde a la Fiscalía. No sé si escuchaste lo que dije ¿qué día? ¿De qué había? Jueves, yo creo, ¿no? O viernes también comenté. Lo que dije fue… Esta carpeta la abrió un fiscal acusado de protección de feminicidios. Gracias, Presidenta. Buen día, Dalila Escobar de Proceso. La revista este mes publica el caso de un abuso sexual en contra de 2 menores en el estado de Hidalgo, en medio de un proceso que han mencionado el entorno de las víctimas que llevan el caso, que ellos señalan que está empantanado por tener uno de los presuntos involucrados, tener relación como operador político y contratista del gobierno, de Julio Menchaca. Este caso sucedió hace 3 años. Algunos de los responsables que señalan 2 niñas que fueron las víctimas del abuso serían Arturo Williams Trejo Leal y Berta Eva Medina Hernández, tíos de las menores, y quienes fueron detenidos en marzo de 2023 pero liberados 7 días después, cuando una jueza local determinó no vincularlos a proceso. En las declaraciones de las menores también se menciona a otras personas, entre ellos a una diputada local, y bueno, pues este caso se había presentado también ya aquí en la conferencia. Quisiera preguntarle cuál es el seguimiento, el avance que se tiene en torno a este asunto, si se ha informado respecto Incluso de estas creo personas. que atendí personalmente en una gira, sí, lo estaba viendo Citlali, se lo encargué, y si nos das de todas maneras para checar si es el mismo caso, pero siempre apoyar pues a víctimas, y no debe venir no creo pues que venga del gobernador, es un hombre muy sensible. Y no va a proteger, nunca él fue presidente del tribunal, no va a proteger a una persona que por alguna razón trabaja en el gobierno frente a un abuso. Entonces hay que revisar el caso. Gracias, Presidenta. También en otro tema, hace más de un año Nuevo Necaxa, de acuerdo con lo que se publica también en la revista, en un inmueble del Sindicato Mexicano de Electricistas, se ha detectado que hay, como tal se señala incluso por propios testimonios de la zona, que existen en granjas de minado de criptomonedas, cuya operación pues requiere de enormes cantidades de energía, lo cual obtienen de manera irregular de distintos postes de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, también se ha hablado de un operativo que se dio hace unas semanas por parte de las Fuerzas Armadas y también de la Guardia Nacional, en donde bueno pues pudieron desactivar estas tomas clandestinas de energía, pero sin que hubiera detenidos o sin asegurar el inmueble. Algunos de los pobladores de esta zona, varias zonas en esta entidad, en Puebla, han dicho que han detectado que en otros inmuebles, no necesariamente solo en ese, hay este tipo de cuestiones irregulares. Preguntarle qué información
información se obtuvo de este operativo respecto de esta situación? Sobre todo porque, bueno, pues ellos, la CFE también informó a la revista que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. A conocer el detalle de la misma, sería por aprovechamiento o uso ilícito de energía eléctrica, pero también esto, bueno, pues además del robo de energía, estaría implicando cuestiones complicadas cuando se está utilizando un inmueble que es para cuestiones sindicales para una presunta actividad ilícita. Si tienen información al respecto, si la CFE ha hablado de esta denuncia o qué hacer en torno sobre todo al aseguramiento de lugares para evitar que se siga con ese tipo de actividades. Sí, hay muchísimos cateos. Ahora anunciaron cuando hay actividades o presuntas actividades delictivas en un inmueble. Hoy en el Gabinete de Seguridad se hicieron varios cateos el fin de semana por parte de la Fiscalía General y hay que ver este caso, de qué se trata. Sí, para saber sobre todo si hay otras sedes del propio SME que pudieran estar utilizados, no Pues nada más. Hay que ver porque no hay que usar palabras, organizaciones, nombres como el SME, por ejemplo, para acusar que está vinculado con un delito, ¿no? Hay que revisar en particular. Claro, porque mencionan en algún punto que estaría siendo, que en alguna situación pues se pudo haber rentado, pero aún así lo que mencionan también es que instalaciones Pues hay que revisar sindicales el caso, no podrían. antes de decir que el SME quién sabe qué cosa. Claro, Presidenta, en último caso, de acuerdo también con una entrevista que dio el exgobernador Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, a la revista, él habla de todo el proceso que le ha tocado vivir. Sin embargo, hay un punto que llama la atención, entre otros que también en algún momento mencionó brevemente. Uno de ellos es que cuando estuvo en Estados Unidos, las autoridades de ese país le ofrecieron un acuerdo para que confirmara la relación de políticos de alto nivel, por mencionarlo de alguna manera, con crimen organizado. Villanueva, el único nombre que dio en la entrevista fue el caso de Manuel Bartlett. Sí, leí la nota. Le pidieron información. Entonces, preguntarle si justo el gabinete tiene información respecto de esto. Estados Unidos ha solicitado información. No, nada. Y está raro, ¿no? Porque hace mucho que ¿cuántos años fueron? De cuando estuvo extraditado, Sí. pues allá fue… ¿Hace cuánto? El caso ya lleva más de 20 años. Y no hay nada. Ni investigación en México, ni… Nada. Obviamente, bueno, en caso de que… Hace 20 años. Justo él hablaba de este tipo de cuestiones también en torno al tema de la persecución que vivió por parte del expresidente Ernesto Zedillo. Y sabemos que en el anterior gobierno, en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una cuestión, una tensión que se dio en torno a se le pudiera otorgar cierto beneficio para una especie de amnistía. Preguntarle si en esta ocasión o en este gobierno se pudiera dar seguimiento en el caso o solamente se va a quedar con el proceso como lo está llevando incluso la Fiscalía en torno al tema. No conozco el caso, le corresponde a la Fiscalía. No y conozco. podría informar cuando venga también en torno a esta situación. Sí. Finalmente, Presidenta, sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo quisiera preguntarle, en varias ocasiones se ha hablado en torno al tema de fijar el contexto respecto de quién integró la carpeta, que en este caso sí corresponde a la Fiscalía, y de quién se trata. Sin embargo, bueno, pues también en muchos momentos se ha hablado de que la víctima pues no ha tenido como la suficiente importancia que debiera tener el caso. ¿En qué momento, Presidenta? Y sobre todo ahora que ya, como usted ha mencionado, hay una nueva Fiscalía, debería ser más importante el asunto de lo que denuncia la víctima y que justamente no sea una cuestión enfocada al tema político. No sé si escuchaste lo que dije ¿qué día? ¿De qué había? Jueves, yo creo, ¿no? O viernes también comenté. Lo que dije fue, esta carpeta la abrió un fiscal acusado de protección de feminicidas. Sí, recordamos el caso. Y de muchas otras cosas, que ya está desaforado. Por cierto, tiene un amparo del Poder Judicial para que no pueda ser juzgado. Lo conozco muy bien porque me tocó como jefa de gobierno y fue la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy, que se atrevió a acusar a otro fiscal de otro estado por estar encubriendo feminicidas. Sí, el caso de Ariadna. Ese fiscal estuvo 6 años, unos cuantos más. 3 días antes de que ya sabía que lo iban a desaforar,
hizo esta carpeta. Entonces, ¿qué dije yo? Di este antecedente y luego dije, ahora hay un nuevo fiscal. Sería muy bueno que este nuevo fiscal investigara. Incluso entiendo que Cuauhtémoc Blanco fue a la fiscalía. Entonces ahora pues está el nuevo fiscal de Morelos investigando el caso. Sí, precisamente. Pero fue justamente, o sea, lo que estás comentando fue justamente lo que dije el jueves o el viernes. Así es, justo, y precisamente por este tipo de declaraciones en torno a la situación que está viviendo la denunciante, porque también Blanco en algún momento había pues reclamado que por qué se tardó tanto en interponer una denuncia por este caso, cuando, bueno, de acuerdo también con todo lo que se ha escuchado de tantos años de seguimiento a colectivas feministas, pues es precisamente el shock que puede ¿Tantos provocar. años? ¿Cómo? De cobertura en cuanto a temas de colectivas feministas, en torno a tema de todas las denuncias que hacen respecto de lo que vive una víctima después de que por eso dijimos algo así. Que el fiscal investigue y tiene que hablar con la víctima, tiene que ver cómo se integró la carpeta. Entonces ya no es el otro fiscal que era un delincuente, la verdad, o es un delincuente nada más que está amparado, sino el nuevo fiscal que fue electo ahora por el Congreso, quien tiene en sus manos esta investigación y tiene pues que hablar con la víctima y cómo se hace una investigación en este caso. Gracias, presidente. Gracias.